vemos que la mitad de ellos han muerto a los 5 años del diagnóstico. En este otro también se ve que la curva es muy similar a esta, y en ambos artículos se menciona la trombosis como la principal causa de muerte. Para recordar, la clasificación, creo que la más vigente en HPN es la clasificación de Parker, donde se habla de la categoría clásica, y esto está en función de, de la incidencia o frecuencia de hemólisis intravascular, los hallazgos que existen en la médula ósea y las características que tienen en la citometría de flujo la clona de estos pacientes. Y también, aquí empiezo a hablar un poco del eculizumab y qué subgrupo de pacientes tienen más beneficio o dónde estaría indicado utilizar este tipo de terapia. De manera entonces que el grupo de HPN clásica, donde existe una hemoglobinuria macroscópica evidente, con crisis frecuentes de hemólisis, en la médula ósea va a ser una hiperplasia eritroide, y tienen una gran población de clona HPN, la gran mayoría de las veces de más del 50%. Este es el grupo en el que está indicado, el que está claramente demostrado que se benefician de la terapia con el anticuerpo monoclonal. La hemoglobinuria paroxística nocturna en el contexto de una enfermedad hematológica, donde la hemólisis intravascular es leve o moderada, existe una evidencia concomitante discreta de algún síndrome de falla medular, y aunque variable, pero generalmente el clon de HPN suele ser menor al 30%. Y el beneficio del eculizumab solamente depende del tamaño del clon y muchas veces, sobre todo, a la frecuencia de si está asociado a hemólisis. Y por último, el subgrupo subclínico, donde hay ausencia o evidencia bioquímica de hemólisis. Existe en médula ósea evidencia de algún síndrome de falla medular concomitante, y generalmente la población de clona HPN suele ser menor al 1%, y en este grupo de pacientes no está indicado la utilización del anticuerpo monoclonal. De manera entonces que ustedes pueden ver cómo unos tienen menos beneficio, mientras menos hemólisis hay menos indicación para utilizar el anticuerpo, a diferencia de que si hay más hemólisis. Tocando un poco el tema de la fisiopatología, algunas diapositivas importantes. Recordarles la molécula del fosfatidilinositol, que es importante en el anclaje de las proteínas a las proteínas de membrana. Vean ustedes aquí este esquema como normalmente debería estar. Y entonces les comentaba que se descubrió pues que ahora ya sabemos que existen muchos genes, como lo pueden ver en esta diapositiva, que están asociados a la mutación en la síntesis del glucosilfosfatidilinositol, pero el que tiene particular importancia es el gen PIGA, que está involucrado en la primera etapa de la síntesis del GPI. Y bueno, pues está localizado el sitio donde se encuentra el cromosoma en el brazo corto del cromosoma X. Con esta diapositiva voy a intentar referirme a la hipótesis del doctor Lucio Lusato respecto a la fisiopatogenia y a la ganancia clonal en los pacientes con HPN. Entonces vean cómo cuando se presenta la mutación somática en el gen PIGA sobre las células madre hematopoyéticas, lo que se necesita es después haber un insulto o un ataque inmunológico, en el cual aquí pueden ver ustedes estas células como más amarillas, que son las que vamos a identificar como las células que sufrieron la mutación y que ya tienen la deficiencia del GPI. Entonces, cuando existe este insulto inmunogénico, los va a hacer resistentes a una destrucción, es decir, que las células carentes de GPI les permiten cierta resistencia a ser eliminadas cuando existe este
este ataque inmunológico, hablando principalmente de falla medular, es decir, anemia plásica o algunas de las citopenias, de manera que entonces va a ir habiendo una expansión clonal por inmunoselección de estas células deficientes del glucosilfosfatidilinositol. De manera entonces que prácticamente todas las células hematopoyéticas van a presentar en mayor o menor medida células con deficiencia del GPI. Debo recordar en este tema, es obligado que hagamos un recordatorio de las vías de complemento. Todos sabemos pues que es parte de nuestro sistema innato de la inmunidad, que puede ser activado por cualquiera de estas tres vías y que la vía inicial de activación va a confluir en la formación del complejo C3b. Y una vez que se ha llevado a cabo que llegamos a esta etapa, entonces comienza la activación de la etapa terminal del complemento y que inicia con la activación de C5. Una vez que se ha llevado a cabo la activación de C5, es decir, que se activó ya la fase terminal del complemento, es lo que explica o es la manera en que se lleva a cabo la lisis de las bacterias o de los patógenos que hicieron que se activara el complemento, y asimismo la gran liberación de citoquinas inflamatorias que sucede en este contexto. Bueno, pues este sistema de complemento, como todos ustedes saben, tiene también un sistema regulatorio que en esta diapositiva está mostrado en rojo. Y para el tema de HPN es importante hablar del DAF o CD55 y el CD59, que tienen principal importancia en HPN. Los otros que están también en rojo, como el factor H, el CR1 y otras moléculas, cobran particular importancia en otras enfermedades del complemento, principalmente en el síndrome hemolítico urémico atípico. Ven ustedes en esta caricatura, principalmente ya hablaba yo del CD55 y CD59, cómo normalmente están ancladas a la membrana celular por estos puntos de anclaje. ¿Y qué sucede en el HPN? Pues están deficientes de esta molécula GPI. Bueno, entonces vean ustedes cómo CD55 y CD59 prácticamente deberían estar en cada una de las células maduras hematopoyéticas, y vean, están en todas, CD55, CD59, y entonces sabemos que entonces no expresan estas moléculas los pacientes con clona HPN. Aquí les muestro una microfotografía de un eritrocito que ha sido víctima del ataque de la activación del complemento, y vean cómo las múltiples perforaciones que se ven en la superficie de esta célula. Muy bien, pues entonces, ¿qué sucede con la activación crónica e incontrolada del complemento? Pues va a traer consecuencias graves. Vamos a ver entonces que esta activación crónica del complemento va a hacer que haya hemólisis constante, que haya aumento importante de la hemoglobina libre y que haya una depresión bastante severa en los niveles de óxido nítrico. Todo esto es lo que va a explicar la amplia variedad de signos y síntomas que presentan los pacientes con HPN y que pueden tener impacto en la sobrevida de estos, como pueden ser la trombosis, el daño renal, la hipertensión pulmonar, el dolor abdominal, el dolor torácico y la disnea, generalmente todas por microtrombosis. Y también aquellas que tienen impacto en la morbilidad, como la disfagia, la fatiga, que prácticamente el 100% de los pacientes lo tienen, la hemoglobinuria y algo no menos digno de tomar en cuenta, que es la disfunción eréctil. De manera entonces que la hemólisis en la HPN va a depender principalmente de tres factores. Uno de ellos es la proporción de las células que son anormales, es decir, aquellos pacientes que tienen más de 50 o 60% de clona HPN van a ser susceptibles de mayor hemólisis, no tanto quizás el que tenga 20% o menos, ¿sí? Otro de los factores es el grado de anormalidad de las células. Hoy sabemos por los estudios de citometría de flujo que las células deficientes de GPI pueden ser que tengan una deficiencia total de estas moléculas o que sea una deficiencia parcial. Así entonces sabemos que las
células HPN3 son las que carecen totalmente de estas marcadores, y las células tipo 2 son las que tienen una deficiencia parcial. De manera entonces que la hemólisis en los pacientes que tienen una mayor cantidad de clona HPN tipo 3 va a ser mayor que los que presenten clona HPN tipo 2. Y por último, es el grado en el que el complemento haya sido activado. Y generalmente van a ser las infecciones virales o bacterianas las que se van a encargar de hacer de que esta activación del complemento sea mucho más severa que en otras situaciones. Estas otras diapositivas, un poco para redundar en lo mismo, las voy a pasar más rápido, pero es para mostrarles los esquemas fisiológicos para contrarrestar el efecto de la hemólisis, de la hemoglobina libre en plasma. Sabemos que esto se va a llevar a cabo gracias a la aptoglobina, que la va a llevar a los macrófagos para que finalmente y con todo su metabolismo sean los productos finales pues, de la hemólisis, sean la biliverdina y después la bilirrubina. ¿Y qué sucede cuando estos mecanismos compensatorios son rebasados? Pues entonces hay más y más y más hemoglobina libre, entonces va a traer como consecuencia todo lo que ya mencioné en 2 diapositivas atrás. Perdón, en esta diapositiva quiero llamar su atención respecto a que existe una correlación directa en la cantidad de hemoglobina libre en plasma de los pacientes con HPN, y es directamente proporcional con los niveles de deshidrogenasa láctica. De la misma manera, en la gráfica de la derecha, vean también ustedes cómo la cantidad de hemoglobina libre en plasma es directamente proporcional a la cantidad del consumo de óxido nítrico que sucede en estos pacientes. Ahora,